Hi, my name is Guadalupe Aguirre, and I'm the Gender Coordinator of CAF, Latin American and the Caribbean Bank of Development, and I'm going to talk in Spanish. I'm from Argentina, and I live in Buenos Aires. I understand English, I understand Portuguese, but it's a little bit rusty for me to talk in other language. So thank you, Maca, thank you, Percival, for having me today, and let me introduce you to why gender is important for urban security and for urban planning as well. So I'm starting in Spanish now. Entonces, voy a complementarme las presentaciones anteriores de los keynote speakers que me parecieron muy importantes para introducir el tema, y esto es como la otra cara de la moneda, ¿no? A las cuestiones de seguridad, al diseño urbano, a la planificación urbana. ¿Por qué incorporarle lo que nosotras llamamos, cuando hablamos de género, los lentes de género? Una mirada complementaria de la, digamos, más tradicional en términos de diseño urbano y también de políticas de seguridad. Nosotros en CAF trabajamos en toda la región, estamos en 21 países, en Latinoamérica, el Caribe, en España y Portugal, así que esta es también una mirada regional que intentamos llevar adelante desde la coordinación de género. Y como bien Maca comentó, estamos trabajando aquí en Brasil. Acá veo a uno de los muchachos que está de Fortaleza, que está llevando adelante este proyecto. Estamos en tres ciudades de Ceará, llevando adelante CEPTED con mirada de género. Pero bueno, ¿de qué hablamos finalmente cuando hablamos de género? Tenemos el tiempo acotado, así que no voy a hacer las preguntas, recolectar, pero básicamente pensamos en que hablamos de mujeres, ¿no? Una respuesta típica sería: estamos hablando de mujeres. No es incorrecto, pero es un poquitito más que eso, digamos. Porque todos nacemos con un sexo, nos asignan un sexo al nacer. Voy a adelantar, creo que es este o este, ahí está. Cuando nosotros nacemos nos asignan somos varones o somos mujeres, esto en términos binarios, después hay otras variedades, pero en términos generales, o nacemos hombres o nacemos mujeres. Y el nacer con un sexo u otro es como, para hacer una metáfora, una alegoría, como un perchero. Si nacemos mujeres nos asignan roles, comportamientos, habilidades que se esperan de nosotras, y si una persona nace varón, lo mismo. Se le asignan, se le van colgando roles, comportamientos, habilidades que no solamente son esperados, sino que son permitidos y valorados. Y esa diferencia de roles que empiezan con qué sexo nacemos, se transforma en jerarquía. Y ese es el punto nodal de la cuestión de género. No es solamente que somos hombres y mujeres y que efectivamente somos distintos, sino que se nos asignan socialmente mediante todos los ámbitos de socialización, empezando por la familia, pero siguiendo por la escuela, las amistades, todos los distintos ámbitos donde nos movemos, y eso se premia y se castiga. Si seguimos esos roles y comportamientos, la vestimenta también, que se espera de nosotros, somos premiados, y si nos salimos de la norma, tanto mujeres como varones, somos castigados. Y hay distintas formas de castigo, no necesariamente física, sino distintos tipos de discriminaciones al no seguir esa regla. Entonces, el género es un concepto relacional. ¿Cómo nos situamos socialmente y en la relación entre mujeres y varones en torno a esos comportamientos apropiados, esperables, permitidos y valorados? Esto es mucho más largo, esto es muy breve, pero básicamente y tradicionalmente a lo largo de culturas, a lo largo de décadas, a lo largo de regiones, a los varones se les ha asignado el espacio público, la toma de decisiones, y a las mujeres el espacio privado, el espacio doméstico, a los hombres las tareas productivas y a las mujeres las tareas reproductivas. Y por supuesto que se han naturalizado esos roles. Si bien son una construcción social y cultural, se toman como naturales. Y por supuesto que forman
parte de un contexto sociocultural y se intersectan con otras variables. No es lo mismo ser una mujer blanca, educada, rica, que ser una mujer afrodescendiente, inmigrante, por ejemplo. Lo mismo con los hombres. Entonces, estas categorías se intersectan con otras variables sociales que determinan distintos tipos de participación en la sociedad y también distintos tipos de discriminaciones. Y si bien el género es un concepto relacional, ¿por qué hablamos de género y hablamos de mujeres? Porque las mujeres históricamente hemos tenido, seguimos teniendo un rol subordinado por esta división de roles que, bueno, se basa en la división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres en el ámbito privado, dentro de los hogares, tareas reproductivas, y los hombres en el ámbito público tomando decisiones públicas, que nos afectan también a las mujeres, pero que muchas veces, como no tenemos voz en esas decisiones públicas, no son tomadas en cuenta. Un poco lo que decía Maca en su presentación. Perdón, me equivoqué. A ver, sí. No estaría funcionando. Ahí está, era más fácil. Entonces, cuando hablamos de igualdad de género, ¿de qué hablamos? No hablamos de que mujeres y hombres tenemos que ser iguales, porque no somos iguales, ese no es el objetivo, sino que tiene que ver con una igualdad de derechos, que tengamos hombres y mujeres los mismos derechos. En este caso particular del encuentro de hoy y de mañana, tiene que ver con el mismo acceso a las políticas de seguridad y a la planificación urbana. Porque si bien es cierto, como decía el keynote speaker al inicio, las ciudades son un mercado de trabajo. Para que haya mercado de trabajo también tiene que haber tareas de cuidado, tareas reproductivas. Entonces las ciudades también tienen que estar planificadas, no solamente para poder ir al trabajo, sino para que esas tareas reproductivas se puedan realizar y que las personas que las desarrollan, que son desproporcionadamente mujeres, las puedan desarrollar en condiciones de dignidad y de acceso, ¿no? Porque si no tenemos acceso a un hospital, a la escuela, al supermercado, a la farmacia o al supermercado, al mercado, etcétera, ahí también hay un gap que en general que tradicionalmente, vamos a decir así, no se ha tenido en cuenta para el diseño urbano y eso impacta fuertemente en las condiciones de seguridad. Entonces, para volver a la igualdad de género, también es importante recalcar que no es un asunto de mujeres, sino que es un asunto de la sociedad entera, porque finalmente es una cuestión de derechos humanos y de derechos humanos muy básicos, empezando por el derecho a la vida y a una vida digna. Entonces, ya lo adelanté un poquito, pero básicamente el espacio público, por esta división sexual del trabajo, donde tradicionalmente los hombres han tomado las decisiones públicas para la sociedad entera en toda su diversidad, no ha tenido en cuenta esta diferenciación, estas diferentes necesidades de mujeres y de varones. He puesto en términos muy simples, porque también hay otros grupos poblacionales que han sido históricamente discriminados en torno a la planificación urbana y a las cuestiones de seguridad, a las políticas de seguridad más tradicionales. Niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, etc. Pero básicamente, y hay una gran diferencia en la planificación de las ciudades y en la vivencia, como decía Macarena antes, del espacio público para hombres y mujeres. En general, las políticas de seguridad toman los datos, lo que se llaman, voy a repetir lo que dijo Maca, los datos objetivos. Y los datos objetivos relacionados con los códigos penales de nuestros países, ¿no? Lo que se puede penar, robo, hurto, homicidio, etc. Las políticas de seguridad en general no tienen en cuenta la percepción de inseguridad, ni de hombres ni de mujeres, pero especialmente de las mujeres. Porque en el espacio público hay muchos estudios que lo muestran. El mayor temor de los hombres es al robo, al hurto, a algún hecho violento en ese sentido, pero el de las mujeres es a la agresión sexual. Y eso es muy distinto a la hora de planear una política de seguridad, una intervención urbana
para prevenir y para abordar esas cuestiones. No es lo mismo prevenir, disuadir un robo que una agresión sexual. Y en las políticas de seguridad en general, en las intervenciones urbanas, se tiene en cuenta lo primero y no lo segundo. Y esa cuestión de no planificar, de no tener estos lentes de género, no de no planificar, de no ponerse los lentes de género, finalmente es una de las principales barreras que hacen que las mujeres no tengan el mismo acceso a la ciudad que los varones, no podamos ejercer el derecho a la ciudad de la misma manera que los varones, viéndose limitado ese derecho de múltiples maneras. Porque al diseñar los espacios públicos se tiene a una persona en mente, hay diversos usos y hay un usuario en mente. Y en general, ese usuario tradicionalmente ha sido un hombre heterosexual que va a su trabajo, que no tiene personas a cargo, que usa seguramente muchas veces el auto para ir y venir del trabajo en un trayecto lineal, y no los trayectos que hacemos las mujeres o que hacen las mujeres que tienen personas dependientes a cargo, no solamente niños, sino toda persona dependiente, que es ir de un lugar a otro, a la escuela, a la farmacia, al médico, ir a su trabajo quizás, etcétera, etcétera. Entonces, el espacio público y las soluciones a las cuestiones de inseguridad y de violencia tradicionalmente han sido diseñadas con ese usuario en mente, y eso también lo podemos ver en muchos proyectos de revalorización de espacios públicos, por ejemplo, cuando se hace un espacio deportivo. ¿Qué espacio deportivo se piensa en nuestros países, sobre todo? En una cancha de fútbol. ¿Quién usa la cancha de fútbol? Los niños. ¿Quién tiene oportunidad? Y hay también estudios que muestran quiénes usan los espacios públicos, los varones. Juegan al fútbol, se juntan con sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces las mujeres seguimos quedando relegadas al espacio privado a la hora de incluso diseñar espacios públicos que se pretenden de socialización, seguros, etcétera. Me avisan si me estoy... 5 minutos, perfecto. Entonces voy a ir adelantando. Perdón, no me estoy amigando con esto. Entonces, básicamente hay que resignificar los espacios públicos urbanos con un enfoque de género, diferenciar lo que decía antes, podemos ser mujeres, discapacitadas, migrantes, de distintas etnias, etcétera, y de derechos. Tenemos derecho a la ciudad, al uso y disfrute de la ciudad en igualdad de condiciones, todos quienes las habitamos. Y todo eso, toda esa condensación ya fue, toda esta discusión, digamos, hizo que a principios del año 2000 hubo una reunión de arquitectas feministas en Montreal, en Canadá, en el 2002, donde se determinaron 6 principios de lo que sería una ciudad con lentes de género, espacios públicos con lentes de género, que no son muy distintos a lo que yo, que no soy experta en CEPTED, conozco de CEPTED. Se han determinado estos 6 principios, como decía, estas 6 dimensiones que se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar espacios públicos, teniendo en cuenta la mirada de las mujeres. Señalización, saber a dónde estamos y hacia dónde vamos. Hay una obra en construcción que me señala en el camino para donde puede ir un subte, un túnel, etcétera. Visibilidad, ver y ser vistas. ¿Qué obstáculos hay para la visión a la hora de recorrer la ciudad? Que haya personas, que podamos oír, pero también ser oídas si tenemos que pedir ayuda. Vigilancia formal, policías u otro tipo de vigilancia, pero también vigilancia, a ver, no lo dice acá, también vigilancia informal y acceso a la ayuda. Planificación y mantenimiento de los lugares, super CEPTED. Vivir en un ambiente, en un espacio público limpio, arreglado, bien mantenido, etcétera, y por supuesto la participación de la comunidad. ¿Cómo es un espacio seguro en nuestros barrios, en nuestras comunidades? ¿Qué usos y qué necesidades hay para su uso? Tiene que ver con la participación comunitaria. Una participación comunitaria que incluya a las mujeres, en este caso, pero también a otros grupos poblacionales como los niños, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, etcétera. De todas formas, la mirada de género es beneficiosa para todos los grupos poblacionales. Las mujeres, bueno, por nuestros roles tradicionales, etcétera, 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 tendemos a pensar,
no solamente en nosotras, sino en las personas generalmente dependientes con las que convivimos o a las que atendemos. Entonces, ¿qué hace CAF con todo esto? Les traje un caso en Colombia. CAF tiene bastante trabajo sobre movilidad y género y ha hecho distintos estudios de movilidad en varias ciudades de Latinoamérica. Y lo que se hizo en Colombia con la Secretaría de la Mujer de Bogotá fue un estudio sobre la movilidad, sobre movilidad de las mujeres y cómo era el acceso al transporte y qué se podía hacer al respecto. Este estudio no solamente se hizo en Colombia, pero les voy a presentar este caso en particular antes de que me digan no te queda más tiempo. Este era en 2017 el diagnóstico en Bogotá de la seguridad de las mujeres y las niñas al viajar. 9 de cada 10 mujeres se sentían inseguras en el espacio público en Bogotá. El 23% de los casos de presunto delito sexual ocurrían en el espacio público y el 87% de sus víctimas en el espacio público eran mujeres. O sea, es un tema que no solamente las mujeres son víctimas, pero sí desproporcionadamente. Entonces, esta era un poco la foto y esto que no se ve, pero es un diagnóstico de qué tipo de transporte usaban o usan, porque tampoco es tan viejo, mujeres y varones en Bogotá. El transporte público mayor, que son el primero y el segundo, muchas más mujeres, a ver, creo que se puede señalar ahí, bueno, no se puede, usaban muchas más mujeres transporte público que varones. También más taxis, mujeres que varones, los hombres mucha más bicicleta, auto privado. Esto a grandes rasgos. Entonces ahí ya hay una diferencia. Con ese diagnóstico, perdón, ahí estoy, me van a disculpar, pero no logro. Qué vergüenza. Perdón, ahí lo logré. Con este diagnóstico, o sea, esa cantidad de mujeres que se sentían inseguras en el espacio público y el uso del transporte que hacían mujeres y varones, se definió hacer un diagnóstico mucho más certero del estado de las rutas. Se monitorearon 16 kilómetros de vías, 5.000 kilómetros de ciclovías y se hicieron 14.000 encuestas a mujeres y 3 grupos focales. Mujeres que usaban el transporte público, o sea, las mujeres que usan el Transmilenio y los buses. Y se mapearon estas 8 dimensiones: la iluminación, la visibilidad, quién me ve y qué veo, la cantidad de personas que circulaban cercanas a las estaciones de transporte público, la presencia de seguridad, el estado de los caminos, la cercanía del transporte público y la diversidad de personas que había ahí. Se hizo con una app que se llama Safety Pin, que fue desarrollada en la India, además de las encuestas que les mencioné y los grupos focales. Entonces se tuvo un claro diagnóstico que acá está. Este era el estado para las 8 dimensiones en las ciclovías y en las vías. Como ven, poca presencia de personas, poca seguridad, más o menos 49% de visibilidad en las ciclovías, más o menos, poca cantidad de personas en las ciclovías, 5% de seguridad en las vías, iluminación estaba bien en las carreteras, poca presencia mixta de personas, etc. Entonces, con estas 8 dimensiones se pudo tener un mapeo de las principales vías y ciclovías de Bogotá, en las 8 dimensiones que les mostré, que tienen que ver con los principios feministas que mostré antes. Y además, las encuestas y la percepción de seguridad. 3 minutes, ok, ya termino. 3 de 4 mujeres consideraban especialmente que la noche en Bogotá era peligrosa y un 30% de las mujeres consideraba que Bogotá era peligrosa a todas horas del día. ¿Cuál fue la intervención con toda esa información? Por supuesto que con esta intervención no se va a resolver el problema, pero era una intervención demostrativa
de lo que se denomina urbanismo táctico, proyectos pilotos para probar distintas cuestiones de intervenciones urbanas para ver cómo funcionan. Muchas veces no son estables, sino que están durante determinado tiempo, pero bueno, se eligió una zona de Bogotá, ahí está, una ciclovía, este era el estado del lugar, y por ahí circulaban muchas mujeres en bicicleta. Entonces se decidió intervenir esta zona que era especial, donde las mujeres tenían una especial percepción de inseguridad. Y lo que se hizo de forma participativa con los vecinos del lugar, con niños y con mujeres fue intervenir la zona para tenerla mejor señalizada y hacerla un poco más alegre, pero también segura. Se iluminó, se pintó, la ciclovía también. Acá pueden ver. Se transformó también esta zona, de nuevo tengo el mismo problema. Esta zona también se transformó en una plaza de juegos para los niños. Entonces se recuperó el espacio público, brindando a su vez mayor percepción de seguridad hacia la gran cantidad de mujeres que transitaban en bicicleta. Porque muchas veces la diferencia entre seguridad objetiva y seguridad subjetiva existe. No porque yo me sienta insegura en un lugar significa que efectivamente voy a ser víctima de un delito o una violencia en ese lugar, pero esa misma percepción hace que yo no transite por ese lugar, que en vez de usar una bicicleta tome un taxi, tenga que gastar más dinero en un transporte privado, que haga un recorrido más largo para llegar al mismo lugar y evite usar este lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, se transformó también en un espacio de juegos para los niños de la zona y terminó todo este proyecto en un manual de replicabilidad de esta experiencia, que es del 2019, es un manual de urbanismo táctico donde está compilada toda la experiencia y hay una guía con herramientas concretas para replicarlo. Ahí yo traje unas copias de la guía en portugués, después te las doy, Maca. Pero básicamente, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas de este proyecto? Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, no es menor. La percepción de la inseguridad y la ocurrencia efectiva de los delitos y la violencia tienen la misma importancia. Cuando se mapea un territorio es importante mapear las dos cosas y preguntarle a todas las personas. En los espacios de participación hay que tener en cuenta a la diversidad de grupos poblacionales que viven en el territorio, acomodar horarios. En ocasiones se ponen personas que cuiden a niños, niñas, para que las mujeres puedan participar, pensar distintas estrategias para que sean efectivamente representativos de la población. La colecta de datos objetivos sobre las condiciones urbanas y su incidencia en la seguridad nos permite realizar acciones concretas, pertinentes y con resultados. De nuevo, este tipo de intervenciones no es un asunto de mujeres, sino que beneficia a toda la comunidad, especialmente a los grupos que históricamente han sido marginados o no tenidos en cuenta en la planificación urbana. Y una cuestión muy importante también que se muestra acá en este proyecto, pero también en otros lugares, es que el miedo y la percepción de inseguridad se transmite de generación en generación, especialmente de las madres hacia sus hijas. Entonces también hay que pensar en esta cuestión, cómo vamos desarmando esa reproducción intergeneracional del miedo. Primero con intervenciones concretas, por supuesto, y teniendo en cuenta a las mujeres y las niñas, pero también hay todo un trabajo que hacer no solamente con ellas, sino con todos los decisores de políticas públicas en ese sentido. No, y esto ya lo voy a pasar para el que le interese. Esa es nuestra estrategia de género, así que muchísimas gracias y creo que estoy en tiempo.